Empezamos el siguiente bloque de estas jornadas. Silencio, por favor. El primer ponente que va a hablar es el doctor Rafael Sánchez Villanueva, que ha venido de Madrid, del Hospital Universitario La Paz, responsable de la diálisis allí, y nos va a hablar sobre reacciones de hipersensibilidad en hemodiálisis. Cuando quieras, Rafa. En este segundo bloque lo que vamos a hacer es, después de cada ponencia, las preguntas, ¿vale? Venga, hasta ahora. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Rafa por invitarme a dar estas charlas. Últimamente solo me llaman para esto, no sé yo muy bien por qué, pero bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema interesante y un tema que causa bastante inquietud a los profesionales, y a ver si arrojamos un poco de luz en este tema. Mi charla va a tener esos argumentos. Voy a hablar un poco de los tipos de membrana en la biocompatibilidad, de la membrana y el complemento, tratar de identificar y de filiar los tipos de reacciones alérgicas que se pueden producir, un resumen de los casos que hay publicados, nuestro estudio experimental y luego una propuesta de colaboración que luego os contaré que luego veremos. Bueno, en cuanto a los tipos de membrana y compatibilidad, clásicamente en todos los tratados de nefrología, en todos los libros que veáis, se describen un gráfico parecido a este. O sea, tenemos membranas celulósicas, esas membranas son muy antiguas, ya no se usan, son las primeras que se produjeron y son las membranas que estaban fabricadas de celulosa, e inicialmente era el cuprofán, y tenían todos los grupos hidroxilos libres. Estas membranas eran totalmente bioincompatibles y por ello, pues lógicamente ya no se usan. Estas membranas evolucionaron a las celulosas modificadas, aquellas que tienen sus grupos hidroxilos tapados. Parte de sus grupos, todos o algunos. El tipo más común de las celulosas modificadas es el acetato de celulosa. En esta, el acetato reemplaza el 80% de los grupos hidroxilos, ¿vale? Estas celulosas, al tener esta modificación, pues tienen una amplia gama de biocompatibilidad, y tenemos celulosas que son totalmente incompatibles o totalmente biocompatibles. Las más frecuentes son el acetato de celulosa, que es relativamente bien compatible, y luego si vamos añadiendo grupos tapados hidroxilo, tenemos el acetato, el diacetato o el triacetato, que realmente es una celulosa totalmente biocompatible, que es la que estamos usando ahora y es la que tenemos todos disponible. Hay otros tipos de membranas celulósicas en las que, en lugar de tapar esos grupos hidroxilos con acetato, se tapan pues con otros compuestos como el diaminoetileno, el CMS, el polietilenglicol, una serie de compuestos que lo que tienen la finalidad es tapar esos grupos hidroxilos. Luego tenemos las membranas sintéticas. Las membranas sintéticas son estas. Tenemos tres clasificaciones de membranas sintéticas: copolímeros hidrofilizados, hidrófobos hidrófilos y hidrófilos por naturaleza. Las que más nos interesan y las que todos tenemos que saber son estas, que son los hidrófobos hidrófilos, que son donde están englobadas casi todas nuestras membranas problema, que son la polisulfómana y la polietilsulfona. Aquí vemos que dentro de los copolímeros hidrofilizados, por ejemplo, está una membrana muy frecuente como el PMMA. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es importante la membrana? Bueno, pues porque la membrana es digamos, el sustrato problema de todas las reacciones alérgicas que nosotros estamos presentando. Y esa membrana va a estar muy relacionada con el complemento. El complemento, digamos, aquí es el eje sobre el que pivota toda esta reacción alérgica. Entonces, nosotros tenemos la cascada clásica del complemento, ¿no? Tenemos la vía clásica de activación, la vía de las lectinas y la vía alterna, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todos estos factores que veis, influyen diversos tipos de membrana. Vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, fijaros, los grupos hidroxilos del cuprofán van a promover el depósito del C3b, y la asociación de ese C3b con el factor B se va a activar el factor D y va al final formar la convertasa C3B, ¿vale? O sea, una activación del complemento por el cuprofán, ahí. También tenemos que el factor H lo que va a promover es inactivación del C3B y va a finalizar la cascada del complemento, y vemos que la polisulfona absorbe factor H. Con lo cual va a haber una pérdida de inhibidores de regulación de la vía alterna y activación del complemento en la circulación. Pero también tenemos, por ejemplo, que el PMMA y el poliacrilonitrilo van a absorber mucho factor D, que lo tenemos aquí, con lo cual se va a producir mucha menor activación del complemento.
Con lo cual, las membranas de alto flujo también pueden disminuir ese factor D por el aclaramiento. Sabéis que hay un montón de sitios donde las membranas pueden actuar, como por ejemplo también aquí, como las membranas celulósicas que pueden activar C4 o la polisulfona que incluso puede activar el complemento por la vía de las lectinas. Bueno, si nos vamos ya más específicamente a la diálisis, un esquema de lo que podría estar pasando podría ser esto. Nosotros tenemos que tanto por la vía de la ficolina como de la C3B como de la properdina se activa el complemento por la vía de la lectina o de la vía alterna y al final lo que se forma es el complejo C3B o el complejo de ataque a la membrana. Esto todo lo que va a producir es una sobreregulación de la expresión del receptor del complemento de tipo 3 y activación de los neutrófilos. Esto lo que provoca es, primero, adhesión. Los fragmentos del receptor del complemento de tipo 3 se va a unir a los factores, a fragmentos del C3b que están pegados en la superficie de la hemodiálisis de la membrana, se va a unir ahí, con lo cual las plaquetas se van a adherir. Nos va a producir una activación de la coagulación a través de complejos plaquetas neutrófilos o del factor tisular o del factor estimulante de colonias granulocíticas. Y también se va a producir una respuesta inflamatoria, con quimoquinas, citoquinas, especies reactivas de oxígeno, muchas. Vale. Hemos visto el complemento, hemos visto las membranas. Entonces, si nosotros quisiéramos clasificar las membranas por biocompatibilidad, podríamos decir que son así. Tenemos membranas sintéticas que serían más biocompatibles, las celulosas reutilizadas o celulosas tapadas subgrupos hidroxilos por acetato, por ejemplo, que también son biocompatibles. Y luego, si vamos avanzando en esta flecha, nos encontramos con las membranas totalmente biocompatibles, como son la celulosa o el celofán, que ya no se usa, ¿vale? Llegamos a una parte que a mí me parece muy importante y aquí lo mismo tiene algo de polémica, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de tipos de reacciones alérgicas en diálisis con una definición clásica que se hizo ya hace bastante tiempo, que son reacciones tipo A y reacciones tipo B, ¿no? Vale, la reacción tipo A ocurre más o menos en 4 a 100.000 sesiones realizadas. Suele comenzar en los primeros minutos de la diálisis, inmediatamente después de que el paciente tome contacto con la sangre, y en casos ocasionales puede retrasarse hasta 30 minutos, pero no está descrito que suele tardar más de 30 minutos. Son reacciones relativamente rápidas, ¿vale? Bien. Los síntomas asociados a esa reacción pues, son síntomas muy variados: pruritus, sensación de ardor, urticaria, enrojecimiento, un montón de síntomas, pero también pueden tener síntomas graves como pueden ser disnea, sensación de muerte inminente, incluso hipotensión brutal, paro cardíaco y muerte. Nosotros tuvimos un paciente que nos hacía hipotensiones brutales que se confundían con una parada cardíaca, de hecho, en 3 ocasiones. Y estos pacientes que tienen, sobre todo, diátesis alérgica y eosinofilia, parecen que están predispuestos a ese tipo de reacción de tipo A, ¿vale? Esas reacciones de tipo A pueden estar causadas por sustancias provenientes del dializador o por contaminación con péptidos bacterianos, y los ejemplos de reacciones de tipo A que se establecen clásicamente en la literatura pues son aquellas que están producidas por el óxido de etileno, la reacción a la N69 clásica en los pacientes tratados con IECAS, reacciones a la heparina y el acetato, o reacciones al formaldehído y al látex, que también están relacionadas con eso. Incluso en algunos pacientes recientemente con una máquina de End-Stage, la máquina de hemodiálisis domiciliaria, pues con un filtro de polietilsulfona purema, pues también se han descrito ese tipo de reacciones, ¿vale? Esas son las reacciones de tipo A. También tenemos las reacciones de tipo B, que son reacciones que son más comunes y menos graves y que se dan de un 3 al 5% de los pacientes dializados. Los síntomas más comunes son menos específicos que los otros. Os dais cuenta que son síntomas más larvados: dolor torácico y en espalda, disnea, náuseas, vómitos. No son síntomas tan agresivos. La anafilaxia es muy rara. Y esta sí que está descrito que suelen comenzar de 15 a 30 minutos de iniciado el tratamiento, pero en ocasiones mucho más tarde. O sea, no hay una afección temporal muy clara. Y que sí que es importante que en general hay una mejoría de los síntomas con la continuación de la diálisis, a diferencia de las otras que te obligaba a suspender la diálisis. Estas reacciones se creen que están mediadas por el complemento y bueno, pues aquí parece que están muy implicados los grupos hidroxilos libres de la membrana. Estas son reacciones tipo A y tipo B. Os digo que esta es una clasificación clásica, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En nuestra práctica diaria y en nuestra práctica habitual, esto no lo vemos así. Nosotros vemos que
la mayoría de las veces no podemos encajar la clínica que presenta nuestro paciente en una reacción tipo A ni en una reacción tipo B. Luego os pondré publicaciones de estos que hicimos y que veis que no van a encajar ni en una ni en otra. Vemos que muchos de los materiales que provocan esas reacciones clásicas ya no se usan y que además los mecanismos etiológicos parece que son mucho más complejos que todo esto. Hay muchas cosas interrelacionadas y vemos que no las podemos cuadrar aquí. Con lo cual, nosotros proponemos que esta es una clasificación un poco obsoleta, con lo cual esto pensamos que no se debería utilizar. De hecho, si nos vamos a las clasificaciones que nos dan los alergólogos, que son realmente lo que entienden de esto, bueno, pues ellos hablan de reacción de hipersensibilidad como aquella que ocurre cuando el sistema inmune reacciona de forma inapropiada y que ocasiona daño tisular. Describen la anafilaxis como la reacción sistémica derivada de la liberación de mediadores tras la degranulación de mastocitos y basófilos. Pero además, fijaros, la anafilaxia hay de dos tipos. Hay anafilaxia inmunológica y anafilaxia no inmunológica. Y la inmunológica hay dependiente de IgE, dependiente de IgG y también aquí la activación del complemento. O sea, fijaros que no todo es la activación del complemento, sino que hay muchas más cosas interrelacionadas con todo esto. Y además se describe una anafilaxia inmunológica que está unida a este receptor de nombre impronunciable y que no vive. Pero claro, hemos hablado de mastocitos y basófilos. Pero es que no solo están implicados los mastocitos y los basófilos, para complicar todavía más aún esto. Es que también están implicados los neutrófilos y los macrófagos. Pero no es que solo estén implicados estos tipos de células, es que aparte los mecanismos también son muy diversos. Como hemos hablado de la IgE, la IgG, el complemento, pero también está el metabolismo de la adenosina o el metabolismo de la ciclooxigenasa. Hay algo tan común como el sistema de contacto. Y aparte a esto se le añaden factores que aumentan estas reacciones, como son el ejercicio, los inhibidores, los IECAs, los betabloqueantes, los estrógenos, el alcohol. Y todo esto a través de un gran número de mediadores, como pueden ser la triptasa, la histamina, pero también el óxido nítrico, los leucotrienos, las prostaglandinas, las citoquinas. Todo esto, al final, es lo que va a provocar la anafilaxia. Sabéis que la cosa se va complicando, hay un montón de mediadores, un montón de factores favorecedores y que esto no es tan sencillo. Pero aparte, no es que sea tan sencillo, es que aparte la sintomatología que provocan estas reacciones, si os dais cuenta, es muy parecida en todos los tipos de reacciones que hay. Porque si os dais cuenta, casi todas pues tienen prurito, disnea, rash, urticaria. O sea, tenemos un montón de causas para algo que tiene una sintomatología muy parecida. Para complicar todavía más el asunto. Entonces, esto es lo que, digamos, las bases un poco fisiopatológicas. Entonces nosotros, nos encontramos con varias reacciones en nuestra unidad y nos entró un poco la curiosidad de qué es lo que estaba pasando y además, curiosamente, en 2017, un grupo holandés de Boer publicó este artículo en el que, digamos, hacía como una recogida de todos los casos que se habían publicado en la literatura desde... no salen los años. Desde ese 2017 que se habían publicado de reacciones de hipersensibilidad a las membranas. ¿Vale? De los 32 casos que publicaron, todos eran a polietersulfona o a polisulfona, en cualquier forma, sea de una marca o de otra. Esto todo es a nivel mundial, los casos que ellos recogieron, ¿vale? Y en todos, lo más importante de todo esto me parece este gráfico, porque fijaros, de las 32 reacciones que ellos recogieron, vieron que se había utilizado como dializador alternativo, o sea, ellos tienen la reacción, al paciente, lógicamente, con ese dializador no le pueden dializar y le ponen otro dializador. Entonces, en ese caso, en 14 pacientes utilizaron otro dializador de polisulfona o de piletersulfona en 14 pacientes. Y en 16 utilizaron un dializador que no era de ese tipo, no era un dializador de sulfona con polietersulfona. De los que habían utilizado el dializador con polisulfona, dio reactividad cruzada en 12, de 14 en 12. O sea, que claramente no les funcionó bien. Y en 2, ahí sí que no tuvo reactividad cruzada. O sea, alguno, como en este mundo de Dios, alguno hay que no. Pero de los 12 que habían dado de reactividad cruzada,
siguieron viendo y vieron que con el poliacrilonitrilo no dio reactividad cruzada en 5 y el resto todos los tuvieron que cambiar a celulosas, ¿vale? En los que habían utilizado el dializador alternativo, que no era un dializador de polisulfona o polietersulfona, no tuvieron reactividad cruzada en ninguno. Y de los 16, lo que pusieron fue PMMA en 4, poliacrilonitrilo en 1 y en el resto todos celulosas, ¿vale? O sea, de esta diapositiva lo que me parece importante es eso, que si se cambia el dializador, intentar cambiar a un dializador que no sea del mismo tipo y que no sea sintético, ¿vale? De hecho, estos son los dializadores a los que se cambió a los pacientes y vieron que en 17 casos se había cambiado a trecetato de celulosa y el resto, pues como veis, se había cambiado, pues eso, ahí a un AMB bio, que era una celulosa, poliacrilonitrilo, polimetilmetacrilato, diversas sustancias, pero ninguna relación con la polisulfona o con la polietersulfona. En resumen de este artículo era que todas las reacciones que contenían una membrana de polisulfonato, que incluía la polisulfona o la polietersulfona, que la mitad de los pacientes se respusieron a un dializador de polisulfona que era diferente al dializador del original y que el cuadro se repitió en el 85% de los pacientes y que, lógicamente, obligó a cambiar a un dializador que no lo contenía, pues que la severidad de las reacciones, lógicamente, se puede ver afectada por un montón de cofactores, como hemos visto anteriormente, y que estos factores pues incluyen infecciones, fármacos, un montón de cosas. De los 32 casos comunicados, ellos decían que, claro, con solo 32 casos comunicados, con todas las diálisis que se producen a lo largo del día en el mundo, pues que la incidencia era muy baja. Pero sí que parecía que, aunque la incidencia estaba subiendo, porque se estaban reportando cada vez más casos que antes no se reportaban, ha habido un montón de años que prácticamente se reportaban casos de hipersensibilidad y que esto ha ido aumentando desde los años venidos, o sea, de los próximos años a ahora. Y ellos dicen que lógicamente se están reportando más casos y que aparte que no se están comunicando todos los casos que se producen, lógicamente, porque nosotros, vamos, os diría que levantaréis la mano, pero todo el mundo entiendo que tenéis casos en vuestras unidades o algún caso en la unidad y ¿cuántos lo habéis reportado? Probablemente nadie o muy pocos. Y que lo que os decía, el 85% se informaron a partir del 2010. O sea que parece que esa evidencia estaba creciendo. Vale. Que aunque raras, las reacciones agudas a la membrana de diálisis no son cosa del pasado y que, importante, deben considerarse en pacientes que se usen dializadores de polisulfona y que desarrollen signos o síntomas cardiopulmonares en fases tempranas de las sesiones de diálisis para los cuales no hay una explicación posible. Esto es un problema, quiero decir, porque lo que tampoco nos podemos obsesionar es que con cualquier cosa que le pase al paciente pensamos que tiene una reacción alérgica, que también nos ha pasado. Es decir, hay sensibilización e hipersensibilización. Hablo del médico, no del paciente. Quiero decir, si tú a un paciente lo dializas y el paciente tiene una hipotensión y ya estás pensando que el paciente tiene una hipotensión y que se fatiga un poco porque tiene una reacción alérgica, quiero decir, yo creo que las reacciones, cuando las veis, casi todas son claras. Es verdad que hay mucha reacción larvada, es verdad que hay mucha reacción de no me encuentro bien, no, algo me pasa y tal, y al paciente lo cambias a un dializador de celulosa y el paciente mejora un montón. Pero también lo que no se puede actuar es preventivamente. Yo sé de sitios, por ejemplo, que para intentar evitar que los pacientes tengan reacciones a las membranas sintéticas, le ponen celulosa a todos los pacientes. Pues no sé si ese es el camino. O le ponen polaramine, por ejemplo. No lo sé. Vale, entonces nosotros en Madrid, esto lo hizo Emilio González Parra y nosotros colaboramos y colaboraron gente de otros hospitales. Lo que se intentó ver es la incidencia de reacciones de hipersensibilidad durante la hemodiálisis. Esto fue un estudio que se hizo aquí a nivel nacional. Y fijaros, os pongo esto para que veáis la heterogeneidad de recogida de datos y la heterogeneidad de estos pacientes. Fijaros, aquí vemos que hay algo que está claro, que sí, que casi todas las reacciones se producen en pacientes que llevan menos de un año en diálisis, ¿vale? Casi en el 83% de los pacientes, ¿vale? Las membranas, pues casi todas, como hemos comentado, pues eran polisulfona, prácticamente en el 73% de los pacientes, ¿vale? Pero, fijaros, la
el gran conglomerado de síntomas que podían tener estos pacientes. O sea, pues desde disnea, vómitos, dolor de pecho... Tal. Y además, fijaros, las reacciones aquí se clasificaban por tipo A y tipo B. Y fijaros, el desarrollo en menos de 30 minutos que define una reacción de tipo A, la reacción de tipo A viene definida por eso, que tenga en menos de 30 minutos, en los que los médicos describían que el paciente había tenido una reacción de tipo A, solo reportaban el 66% de los pacientes. Pero es que aparte, en las reacciones de tipo B, que por definición pueden empezar pronto, pero por definición están más alargadas en el tiempo, lo reportaban en un 40% de los pacientes. Veis que la clasificación esta que os comentaba no está tan clara, lo de tipo A y tipo B, pero es que fijaros, si nos vamos aquí, vemos que las de tipo A, que por definición también te obligan a discontinuar la sesión de diálisis porque el paciente se pone muy malo, en las que los médicos habíamos identificado una reacción de tipo A, solo se había discontinuado la sesión de diálisis en un 44%. Pero curiosamente, en un 66% de las reacciones de tipo B, que son las que en teoría mejoran cuanto lleva más tiempo dializándose el paciente. Por eso os digo lo de la clasificación, que no parece muy correcta. Aquí una cosa importante, nosotros sí que vimos, como luego os pondré en nuestro estudio, que nosotros sí que vimos un componente estacional en nuestros pacientes, en los pacientes que describimos. Vimos que los pacientes tenían más reacciones alérgicas en mayo, junio, julio, en esos meses. Aquí en este estudio no identifico estas causas cuando ya se cogieron todos los pacientes. Y sí que pues en casi todo se utilizaba como dialisador alternativo pues una celulosa. Bueno, entonces nosotros nos encontramos con esto y junto con este estudio que hicieron los holandeses y pues con un estudio que nosotros describimos los primeros pacientes que tuvimos, pues nos planteamos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces pedimos financiación y nos pusimos a intentar saber qué era lo que ocurría. Las bases de nuestro estudio era eso, pues que parecía que había una reacción anafiláctica a las membranas de hemodiálisis que eran sintéticas y que parecía que esos pacientes toleraban las membranas de triacetocelulosa, ¿no? Nosotros inicialmente, en el estudio que hicimos en 2017, describimos a 11 pacientes y cogimos 8 pacientes como control que eran tolerantes, ¿vale? Esos fueron los pacientes. De los pacientes que cogimos, hubo uno que en primer lugar lo identificamos con una reacción alérgica y luego se demostró que era una reacción alérgica a la heparina. Cuidado también con eso porque nos puede confundir. Y lo que vimos, sí vimos cosas curiosas en este estudio. Vimos, por ejemplo, que los niveles plasmáticos, estas son muestras que se sacan cuando el paciente tiene la reacción aguda. En el mismo momento que tiene la reacción se le saca una muestra de sangre. Y lo que vimos fue que los niveles plasmáticos de triptasa estaban aumentados durante las reacciones agudas. Entonces, ¿esto que nos sugiere? Que los mastocitos se están activando. Tenemos una reacción aguda, nos activan los mastocitos, la triptasa aumenta. Y además, los niveles de complemento bajan. ¿Veis? Los niveles de complemento de C3 y de C4 en la muestra aguda son más bajos que a las 24 horas por reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que el complemento se está consumiendo y que por lo tal hay una activación de ese complemento. Pero además, dijimos, bueno, es verdad que el complemento se está activando, pero en la literatura está descrito que el complemento en diálisis baja. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si la bajada esa del complemento es tanto como está descrita en la literatura o es mayor y tiene significación. Bueno, nosotros miramos en los pacientes, miramos la porción de C3 degradada a los 20 minutos y la porción de C4 degradada a los 20 minutos, ¿vale? Y vimos que la fracción de C3 y de C4 que se degradaba en las muestras agudas era mayor que la fracción degradada durante las sesiones de diálisis en donantes de CDs, tal. Esto es CD123 es activación de basófilos y CD69 es activación de linfocitos. Entonces, lo que vamos a ver es que en nuestro estudio los basófilos y los linfocitos T estaban activados en sangre periférica en pacientes que tenían reacciones de hipersensibilidad a las sesiones de hemodiálisis, ¿vale? Entonces, eso fue lo que vimos. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a estudiar a estos pacientes, no solo en la muestra aguda, sino a todos los pacientes, a ver qué vemos y cómo lo podemos hacer esto. Lógicamente, a un paciente que era alérgico no le podíamos responder a la membrana del que era problema. Entonces decidimos diseñar un circuito experimental en el que nosotros cogíamos una bomba peristáltica,
hacíamos un circuito de sangre que nos diseñaron a tal efecto, que tiene muy poco volumen de cebado. Tenía un volumen de cebado muy bajo, menos de 50 mililitros. Lo pasábamos por una membrana, eran membranas peridiátricas, para que también el volumen de cebado fuera bajo. Y nada, lo poníamos a correr. Una hora sí, hacíamos un análisis prediálisis, y en análisis prediálisis hacíamos citometría de flujo para ver activación de basófilos y activación de células T. Y hacíamos lo mismo después de que estábamos corriendo la sangre durante una hora en ese circuito que simulaba una diálisis, ¿vale? Y mirábamos lo mismo. Y además, en el dializado mirábamos triptasa y leucotrienos. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Pues lo que vimos fue esto. Nosotros purgábamos con 50 mililitros de suero el dializador. Y lo que veíamos era que la activación de basófilos en los pacientes alérgicos era mayor. Los basófilos estaban activados. En los pacientes no alérgicos esto no se producía. Y además, cuando esa activación de basófilos se la estimulaba con IgE, o sea, con IgE lo que hacemos es que los basófilos todavía degranulen más, pues eso era todavía más significativo. Y se mantenía negativo en los pacientes que no eran alérgicos. ¿Pero qué ocurre? Que cuando hicimos el mismo estudio con las membranas de triacetato de celulosa, a la que en teoría los pacientes no eran alérgicos, no pasaba lo mismo. También los pacientes alérgicos nos daba positivo. Y decíamos, esto no puede ser si el paciente normalmente... ¿Qué ocurre? Pues hablando con las casas comerciales que fabricaban el triacetato y todo esto, nos dijeron que el triacetato de celulosa viene diseñado de fábrica con glicerol recubriendo la membrana. El glicerol, si no se purga bien, puede provocar todas estas activación de basófilos. O sea, está descrito que provoca todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues como con 50 no parecía un buen purgado del dializador, vamos a purgar con 1500. Y dijimos, pues sí, evidentemente al purgar con 1500, nada de todo eso que nos estaba pasando nos pasaba con las membranas de celulosa. Eso nos cuadraba, pero entonces nos teníamos que ir a ver qué pasaba con las membranas que sí que nos habían dado problemas. Y aquí, pues efectivamente, todavía se mantenía que en los pacientes alérgicos era mayor la degranulación de basófilos. Aquí no da estadísticamente significativo, pero sin embargo, cuando activamos con IgE sí que da significativo. O sea que sí que se mantiene que la degranulación de basófilos en los pacientes alérgicos, incluso cebando con 1500 de suero, es mayor. Vale. Esto mismo pasó con los linfocitos T. También se activan los linfocitos T postdiálisis. Tanto cebando con 50 mililitros, sobre todo los CD4, cosa que no pasa en las membranas de triacetato de celulosa, y esto desaparece al cebarlo con 1500. Aquí sí que veíamos que eso desaparecía al cebarlo más, ¿vale? Y además vimos que, como os decía, medíamos la triptasa en el dializado, veíamos que no detectábamos triptasa en el dializado. Entonces dijimos, bueno, y sin embargo la triptasa postdiálisis bajaba. Entonces supusimos que la triptasa se quedaba pegada en la membrana del dializador. O sea, no la encontrábamos en el líquido de diálisis porque no pasaba. Se quedaba toda pegada, había un descenso de la triptasa y la triptasa se quedaba pegada en la membrana del dializador. Y lo que sí que vimos es que los niveles basales de triptasa sérica en los pacientes alérgicos eran mayores, de base. De base, esos pacientes tienen mayores niveles de triptasa. Ese fue el primer estudio. Desde entonces ya llevamos 33 pacientes estudiados. 33 pacientes de los cuales, pues, fijaros, son todos estos pacientes de los cuales, pues, los datos agudos, que es lo que más nos está costando, porque muchas veces cuando hay una reacción alérgica, pues, o a la gente se olvida, o cuando nos contactan de otros sitios, pues no han sacado la muestra aguda. Os insisto y os conmino, por favor, cuando tengáis un paciente que tenga una reacción aguda, sacarle una triptasa, sacarle una IgE, sacarle un complemento y ver a ver qué pasa. Eso es muy importante. Ahí esa reacción aguda es de mucho valor. Entonces, solo tenemos muestras en algunos, y sí que es cierto que en los nuevos casos
que son casos más modernos, pues esas cosas tan evidentes que veíamos de que la triptasa aumentaba y el complemento bajaba, pues solo se han producido en algunos casos, no en todos, ¿vale? ¿Veis? Que el complemento, por ejemplo, aquí en 3 casos, la triptasa en más, o sea, no hemos visto datos tan claros como veíamos en el anterior estudio en ese sentido. Decidimos dar un paso más porque no parecía suficiente y no parecía que estuviéramos identificando un poco qué es lo que estaba pasando, y entonces dijimos, bueno, si el problema parece que está en la membrana, ¿por qué no hacemos un medio condicionado? Cogemos un medio de cultivo, troceamos las fibras de la polisulfona y hacemos un medio condicionado. Y ese medio condicionado lo enfrentamos a 7 pacientes alérgicos a la polisulfona, a 3 pacientes que son tolerantes y a 2 pacientes controles sanos sin diálisis. Y entonces lo que vimos es que no se detectaba estimulación de basófilos de donantes control con diferentes concentraciones del medio condicionado, pero sí que se observó desgranulación de basófilos en 4 pacientes alérgicos a la polisulfona. O sea que sí que parece que esos pacientes reaccionaban a ese medio condicionado de polisulfona. También intentamos ver el PVP. En muchos artículos parecía que se estaba diciendo que una de las causas que podían producir las reacciones alérgicas era el PVP. ¿Cuál es el problema? Que PVP hay un montón. Hay un montón de pesos moleculares de PVP y desgraciadamente nosotros no sabemos qué PVP es el que utilizan las casas fabricantes. Entonces nosotros probamos con 3 tipos de pesos moleculares de PVP y pues no encontramos diferencias significativas en la estimulación de los basófilos en estos pacientes. Sí que encontramos que en un paciente reaccionaba el PVP, ¿vale? Pero también estudiamos el bisfenol A. Y en el bisfenol A pues nos pasó lo mismo. Vimos que en un paciente sí que reaccionaba al bisfenol A. Sabéis que el bisfenol A también se relaciona en muchas... Parece que ahora las casas comerciales le están dando mucha importancia a la carcasa que sea libre de bisfenol A para que no dé ese tipo de reacciones alérgicas y mejor tolerancia a la hemodiálisis. Pero también analizamos el bisfenol S, que también está implicado en ese tema. Y dijimos, si el problema es la polisulfona, venden en las casas de reactivos químicos y tal, venden unas bolitas de polisulfona. Dijimos, bueno, pues vamos a ver si el paciente a esas bolitas de polisulfona reacciona. Bueno, pues no. A la bolita de polisulfona solo reaccionó un paciente. No, perdón, al bisfenol S reaccionó un paciente y a las bolitas de polisulfona no reaccionó ningún paciente. Y lo que sí que vemos es esto, que si nosotros intentamos evaluar las anafilotoxinas y la activación de complemento en muestras agudas, sí que vemos que en el C4A y el C3A no hay mucha diferencia entre la muestra basal y la muestra aguda, pero sí que vemos diferencia en el C5A. Parece que el C5A va a estar implicado en todos estos temas. Esto es lo último que estamos desarrollando y aquí nos puedo contar muchas cosas más porque es lo que estamos haciendo ahora mismo con el C5A. Y esta es nuestra tabla. Fijaros la cantidad de huecos que quedan libres, que es lo que estamos intentando todavía rellenar. Nos queda mucho por rellenar y nos quedan muchos datos que no vamos a poder rellenar, porque hay muchos datos de muestras agudas que no tenemos, que nos faltan, que no... Y eso es todo lo que tenemos. Pero fijaros, todo esto es lo que puede estar implicado en una reacción alérgica y probablemente muchas más cosas que no estén aquí. Con lo cual, este tema dista mucho de ser sencillo. Con todo esto nosotros lo que planteamos es, bueno, vamos a intentar, y esto fue un proyecto que lo hablamos con la SEN, pues un poco de centralizar, digamos, todo este estudio de las muestras de todos estos pacientes en un hospital. Promovimos esto, mandamos una carta que no sé si os llegaría a los jefes y a todos los miembros de la SEN, un poco diciendo qué es lo que queríamos hacer, y en esta carta y en este protocolo iba esto, era un protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la que describíamos unos síntomas muy básicos, lo que era un ras cutáneo, hipotensión, disnea, vómitos, bueno, lo que son unos síntomas muy básicos, y sí que nos parecía importante un poco definir qué era lo que nosotros hacíamos en una reacción aguda, que era parar la bomba de sangre inmediatamente y desconectar la línea sin retornar, tratamiento sintomático del paciente y extraer muestras sanguíneas. Siempre extraer muestras sanguíneas. Si el paciente está estable, reiniciamos la diálisis, lógicamente cambiando un triacetato y, por supuesto, una interconsulta de alergología y, si es posible, insisto en lo de la farmacología para que farmacovigilancia.
Y luego, pues, extraer, nosotros decíamos, extraer muestra para triptasa, para complemento y una analítica urgente y, si es posible, una IgE. Eso fue lo que nosotros y luego poníamos cómo, si se quería, cómo contactar con nosotros y cómo enviar las muestras, ¿vale? Y ese era el cuaderno de recogido en el que estaban todas recogidas, todas las, pues, qué es lo que le había pasado, si tenía broncoespasmos o no, bueno, pues todo eso, un cuaderno de recogida de datos. Eso, como veis, fijaros, toda la gente que está implicada en esto, ya tenemos muestras de muchos hospitales, de Toledo, de Madrid, de Castellón, de la clínica Ruber, y nuestras muestras propias. Están implicados los servicios de alergia, de inmunología. Quiero decir, nosotros es algo en lo que estamos creyendo, en lo que estamos trabajando en ello. Y os conmino, pues, un poco a que pues, por favor, si tenéis alguna reacción, pues que nos lo comuniquéis, contactéis con nosotros y nosotros estaremos encantados de verlo. No sé si habré arrojado mucha luz en la oscuridad, pero bueno, lo que queráis os puedo contestar. Muchas gracias. ¿Habéis detectado si hay algún perfil clínico de paciente que nos pudiera orientar que ese paciente pudiera hacer en algún momento una reacción de sensibilidad, paciente que sea alérgico a otras cosas? ¿Hay alguna cosa que nos podría orientar antes de que ocurra la reacción? No hay un perfil de paciente claro, porque lo que sí es verdad que suelen ser en las primeras sesiones de diálisis, tampoco necesariamente en la primera, porque nosotros hemos tenido pacientes que en la segunda o en la tercera reacción es cuando parece que eso tiene cierta lógica, el paciente se presensibiliza y luego da la reacción en las siguientes reacciones. Eso los alergólogos lo entienden como normal. Perfil de paciente no, que sea alérgico a otras cosas tampoco. Nosotros hemos intentado ver fármacos, hemos intentado ver y no hay nada claro. No hay nada que nos defina que el paciente va a ser más o menos alérgico, nada. Esto nos ha pasado en pacientes agudos o en pacientes que han entrado de ERCA en su primera sesión de diálisis. No. Y nos ha pasado tanto en convencional como en hemodiálisis online. No vemos, sinceramente no hay una causa que veamos evidente, ¿no? Otra pregunta, Rafa. ¿Cómo podríamos aplicar estos protocolos, o sea, a un centro periférico de diálisis? A ver, yo creo que lo más claro, o sea, lo que hay que tener claro es primero qué es una reacción alérgica, porque eso es lo más difícil. Eso es lo que os comentaba antes, que sí que nos estamos encontrando que hay muchos sitios que no acaban de tener muy claros. O sea, yo creo que una reacción alérgica es un paciente que te está haciendo una sintomatología que no te había presentado lógicamente antes y suele presentarse, pues nosotros sí que nos lo hemos encontrado entre los 30 minutos, una hora después de la diálisis, hora y media. Es que es muy variable, pero sí que suele ser una sintomatología. Casi todos los pacientes nuestros hacen o hipotensión o disnea o ese malestar general, tal. Es verdad que hemos tenido pacientes de todo, como os he dicho, sé que presentaba hipotensión en esos temas, hemos tenido pacientes que tenían una diarrea explosiva, hemos tenido pacientes, o sea, es que, pero vamos, cualquier sintomatología que no sea evidente, o sea, si tú tienes un paciente, por ejemplo, ingresado con una neumonía, pues si se desatura, pues lógicamente, hombre, lo mismo no es una reacción alérgica, también puede serlo, pero lo mismo no lo es. Entonces, un poco el sentido común en ese sentido, sobre todo identificarla, y luego una vez que la identificas sí que es muy importante lo de no retornar al paciente. O sea, al separar la diálisis, al paciente se le cambian las líneas, se desechan las líneas de lo que sea, se sacan las muestras sanguíneas y al paciente se le pone, si es posible, un dializador de celulosa. Si no hubiera un dializador de celulosa, pues mi recomendación, si tenéis un PMMA, sería poner un PMMA, que parece que en la literatura es lo que describen, que parece que ha dado menos reacciones alérgicas, pero